Scarface se erige como una de las epopeyas de gángsteres más citadas del cine, una película cuyo poder crudo y exceso han influido en generaciones de cineastas, músicos y audiencias. Pero, ¿y si lo que siempre has creído sobre la película, su génesis creativa, sus actuaciones, incluso sus escenas más icónicas, no es la historia completa? ¿Y si la película que crees conocer esconde capas de significado y batallas tras bambalinas que transforman nuestra comprensión de la legendaria actuación de Al Pacino? Desvelemos la película que casi no se hizo, las decisiones de actuación ocultas a plena vista, y la declaración cultural que resultó ser mucho más premonitoria de lo que nadie imaginó en 1983. El reparto y el equipo de Scarface crearon algo más complejo de lo que la mayoría de los fans jamás comprendió. Un comentario codificado sobre el exceso americano que sigue revelando nuevas dimensiones 40 años después de su controvertido estreno. En su esencia, Scarface no es meramente una película de gángsteres, es una profunda y oscura meditación sobre la experiencia del inmigrante en América, la naturaleza corrosiva de un capitalismo sin control y la vacuidad del éxito puramente material. Lo que el público rara vez ha comprendido es cuán deliberadamente el director Brian De Palma, el guionista Oliver Stone y el actor Al Pacino concibieron la película como una crítica al exceso de la era Reagan, disfrazándola de un sangriento thriller criminal. La nueva versión de 1983 del clásico de 1932 de Howard Hawks trasladó la historia del Chicago de la Prohibición al Miami de los 80, impulsado por la cocaína. Pero esto no fue simplemente una actualización del escenario. Según Pacino y Stone, ellos veían en Tony Montana un reflejo distorsionado de la propia América. Hambrienta, ambiciosa y moralmente comprometida, aunque extrañamente con principios a su propia manera corrupta. Estábamos realizando una película sobre la faceta oscura del sueño americano, reveló Pacino años más tarde. Tony Montana no era simplemente un gángster. Él era la encarnación del ello de América. El apetito desenfrenado, la negativa a aceptar límites, la convicción de que lo suficiente nunca es suficiente. Lo notable es cómo el equipo creativo de la película logró incrustar esta crítica dentro de un filme que, en su superficie, parece deleitarse en el mismo exceso que condena. Esta tensión entre la glorificación y la condena es precisamente lo que la gran mayoría de los espectadores no logran percibir. La película llegó en un momento cultural verdaderamente crucial. Estados Unidos estaba adoptando un capitalismo desenfrenado y un éxito material desmedido, mientras la cocaína inundaba el país. Scarface no estaba simplemente reflejando esta cruda realidad, estaba profetizando hacia donde todo aquello podría conducir. Al Pacino, recién salido de su éxito en las películas de El Padrino, asumió un riesgo profesional con Tony Montana, que pocos aprecian completamente. El actor de voz suave y metódico desapareció por completo en el gángster cubano descarado y ruidoso, una transformación tan completa que confundió y alarmó a los ejecutivos del estudio durante las primeras proyecciones. Lo que la mayoría de los fans nunca llegó a comprender es que Pacino no estaba interpretando a Tony Montana como un villano o un héroe sin más. Según el propio actor, él concibió al personaje como una especie de romántico quebrado, un hombre cuyos sueños habían sido corrompidos, pero que aún se regía por un retorcido código de honor. Tony no es simplemente un criminal, explicó Pacino. Es una figura trágica que cree en algo más grande que él mismo, aunque ese algo tenga profundas fallas. La transformación física fue igualmente extrema. Pacino entrenó intensamente para desarrollar masa muscular, estudió los modales y patrones de habla de los inmigrantes cubanos, y creó un patrón vocal distintivo para Montana que se convertiría en una de las actuaciones más imitadas del cine. Lo que los espectadores rara vez captan es cómo Pacino modula esta actuación. La voz se vuelve más americana y menos cubana a medida que Tony acumula riqueza y poder, un sutil comentario sobre la asimilación y la corrupción. Michelle Pfeiffer, en solo su quinto papel cinematográfico, aportó complejidad a lo que podría haber sido un personaje de esposa trofeo unidimensional. Lo que más tarde reveló fue que interpretó deliberadamente a Elvira Hancock como muerta emocionalmente, una mujer que había sacrificado su alma por el lujo mucho antes de conocer a Tony. La cocaína no la estaba matando, explicó Pfeiffer. Ella ya estaba vacía por dentro. Las drogas solo llenaban ese vacío. Detrás del carisma y las frases célebres, ambos actores retrataban el terrible precio del sueño americano, almas vaciadas por la búsqueda de riqueza y poder que en última instancia no significaba nada. En diciembre de 1982, con la película ya excedida en $25 millones, ejecutivos de Universal vieron un primer montaje de Scarface y quedaron horrorizados por su violencia y la actuación de Pacino. Consideraron seriamente despedir a De Palma y reeditar la película entera. La batalla más trascendental de Scarface no fue capturada en la película. Fue la guerra entre el cineasta Brian De Palma y
y ejecutivos de Universal Pictures que estaban horrorizados por lo que habían financiado. Cuando los directivos del estudio vieron las primeras imágenes, consideraron la película inestrenable debido a su violencia extrema, blasfemias y la actuación operística de Pacino. Pero aquí es donde la situación se vuelve realmente complicada. De Palma, en lugar de dar marcha atrás, decidió redoblar la apuesta. Él preparó un primer corte y luego invitó a un selecto grupo de influyentes y figuras clave de la industria a una proyección privada. Entre ellos se encontraban los directores Martin Scorsese y Steven Spielberg, quienes defendieron vigorosamente los méritos artísticos de la película. Lo que la mayoría de los fans nunca supieron es que la icónica escena de la motosierra de la película fue en realidad suavizada de la visión original de Palma. Lo que se ve en la película terminada es la versión comprometida, confirmó más tarde el editor David Bray. El primer montaje de Bryan fue tan gráfico que varios ejecutivos abandonaron la proyección. La MPAA le dio inicialmente una clasificación X, lo que habría devastado sus perspectivas comerciales. De Palma presentó la película para reclasificación 3 veces antes de finalmente obtener una clasificación R sin hacer ningún corte real. ¿Su estrategia? Simplemente agotó a la junta de clasificación, forzándolos a ver el mismo contenido violento repetidamente hasta que se desensibilizaron. Esta batalla por el contenido de la película, al final, preservó aquello que hace a Scarface tan distintiva: su visión intransigente. Si Universal hubiera prevalecido, la versión diluida, sin duda, habría desaparecido en la historia del cine en vez de llegar a definirla. La producción de Scarface, además, enfrentó otros obstáculos que iban más allá de la mera interferencia del estudio. Originalmente planeada para rodarse principalmente en Miami, la producción fue expulsada de la ciudad cuando la comunidad cubanoamericana local protestó la representación de inmigrantes cubanos como criminales en la película. Lo que pocos espectadores saben es que esta reubicación forzada a Los Ángeles para la mayor parte del rodaje en realidad dio forma al estilo visual distintivo de la película. Tuvimos que recrear Miami y Los Ángeles, reveló la diseñadora de producción Patricia von Brandenstein. Eso nos dio la libertad de construir una visión de Miami intensificada, casi operística, una que reflejaba la percepción distorsionada de Tony, en contraste con la realidad documental. La violencia presente en la película estaba igualmente estilizada. De Palma, influenciado por Hitchcock y el cine de arte europeo, concibió las sangrientas escenas de la película como un ballet, no como violencia realista. La infame escena de la motosierra, el tiroteo en el Club Babylon y el final en la mansión fueron coreografiados con una teatralidad deliberada que transforma la brutalidad en poesía visual, una elección que la mayoría de los espectadores se pierden mientras se cubren los ojos. El desgaste físico de los actores fue considerable. Pacino sufrió una lesión en la mano durante la secuencia final del tiroteo, que detuvo la producción por varias semanas. Más significativamente, más tarde admitió haberse consumido emocionalmente por el personaje. Me llevaba a Tony a casa todas las noches, confesó. No era sano. Ese tipo de rabia y apetito empieza a consumirte por dentro. La ubicación más icónica de la película, la ostentosa mansión de Tony con su escalera de mármol blanco y negro, externalizaba perfectamente la psicología del personaje. Diseñamos esa casa como una prisión, explicó von Brandenstein. Toda esa opulencia, y Tony está atrapado en ella con solo su paranoia y sus drogas. Las grandes ventanas al océano representan el mundo que ve, pero al que nunca perteneció. Esta codificación visual recorre el film, creando un lenguaje que narra una historia paralela bajo el diálogo, una historia sobre el encarcelamiento por los propios deseos. Vuelve a ver Scarface con otros ojos y descubrirás numerosas decisiones de actuación y detalles visuales que transformarán tu comprensión de la película. Aquí están los elementos que la mayoría de los fans pasan por alto. Tony Montana nunca se integra del todo a la cultura americana, y Pacino lo plasma en sutiles decisiones de actuación. Fíjense cómo come Tony. Se encorva protectoramente sobre su comida, un hábito desarrollado en la pobreza y la prisión que mantiene incluso en los restaurantes más elegantes. Este detalle, confirmado por Pacino, se inspiró en su investigación sobre las huellas psicológicas dejadas por la privación. La paleta de colores de la película evoluciona precisamente al unísono con la corrupción moral de Tony. El director de fotografía, John A. Alonso, aumenta gradualmente la saturación de los rojos durante el film, mientras que los azules, prominentes en Miami, desaparecen lentamente. En el acto final, Tony existe en un mundo de rojos sangre, blancos cocaína y oscuridad moral. Lo más revelador es lo que sucede en la infame secuencia «Saluda a mi amiguito». Los espectadores se centran en la violencia bombástica, pero pasan por alto el detalle crucial. Tony solo encuentra el valor para enfrentarse a los asesinos después de que entierra su cara en una montaña de cocaína. Su última resistencia no es heroica, es una alucinación de invencibilidad alimentada por las drogas. La cámara muestra intencionadamente cómo su perspectiva se va distorsionando y sus pupilas se dilatan.
sus pupilas dilatándose antes de que tome su arma. Nuestra intención era que esa secuencia final fuera tanto una alucinación por drogas como un tiroteo, explicó De Palma años después. Tony no se despide con gloria. Él se va en una neblina farmacéutica que, por pura casualidad, incluye balas. Quizás lo que más se ha pasado por alto es el sofisticado uso de espejos en la película. A Tony se le muestra reflejado en espejos más de 20 veces a lo largo de la película, y estas reflexiones aumentan a medida que su identidad se fragmenta. En la escena final, antes de caer a su piscina ornamental, él ve múltiples reflejos de sí mismo, una metáfora visual de su psique destrozada que pocos espectadores registran conscientemente. Estas decisiones artísticas deliberadas elevan a Scarface de una mera película de gángsteres a un complejo estudio visual de corrupción, inmigración e identidad que sigue revelando nuevas dimensiones con cada visionado. Tras su estreno en diciembre de 1983, Scarface desató una tormenta cultural que pocas películas han igualado antes o después. La crítica fue mayoritariamente hostil, con influyentes críticos como Vincent Canby del New York Times, que la desestimaron como meras escenas sin impacto acumulativo. La película solo obtuvo un 65% entre los críticos en sitios agregadores, una respuesta tibia que no captó lo que la película intentaba realmente. Scarface se estrenó el 9 de diciembre de 1983 y a pesar de la controversia, o quizás debido a ella, recaudó $4,5 millones en su fin de semana de estreno, una suma impresionante para una película clasificada R en esa época, pero lejos de alcanzar el estatus de éxito de taquilla. La comunidad cubanoamericana en Miami seguía indignada por lo que percibieron como un retrato difamatorio de su comunidad. No entendieron que no intentábamos retratar a todos los inmigrantes cubanos, argumentó Oliver Stone. Estábamos usando a este personaje específico para contar una historia americana más amplia. Lo que pocos reconocen es cómo la película se convirtió en un campo de batalla para mayores tensiones culturales sobre la América de Reagan. Los críticos liberales vieron una celebración nihilista de la violencia y los conservadores condenaron la bancarrota moral del film. Ambos pasaron por alto que Scarface era en realidad una crítica al ethos capitalista descontrolado de la época, disfrazada de película de gángsteres sangrienta. El estudio quiso distanciarse del filme tras la reacción inicial, reveló el productor Martin Bregman, pero sabíamos que habíamos hecho algo que perduraría más allá de la reacción inicial. Las películas que desafían su momento a menudo lo hacen. La batalla de la MPAA por las clasificaciones fue otro frente en esta guerra cultural. La violencia de la película no fue gratuita. Era esencial para su tesis sobre la brutalidad inherente al capitalismo estadounidense, pero la Junta de Clasificación, en un principio, no pudo ver más allá de la salpicadura de sangre. La estrategia de De Palma de desgastarlos, en vez de recortar su película, preservó su integridad, aunque a costa de su recepción inicial. Lo notable de Scarface es cómo la opinión pública se invertiría por completo, transformando una de las películas más denostadas de 1983 en una de las epopeyas criminales más referenciadas y respetadas del cine. Aquí está la ironía que nadie vio venir. Una película rechazada por la crítica y con resultados de taquilla mixtos se convertiría en una de las más influyentes y exitosas financieramente de la biblioteca de Universal. A finales de los 90, Scarface había evolucionado de un fracaso controvertido a un referente cultural. La película encontró su público en video y cable, donde las repeticiones permitieron superar el shock de su violencia y apreciar sus temas profundos. Los ejecutivos de Universal, quienes en su momento habían considerado despedir a De Palma, se asombraron al descubrir que Scarface se había convertido en uno de los títulos más rentables de su catálogo, vendiendo millones de copias en VHS y, más tarde, en DVD. Aún más inesperada fue la adopción de la película por la cultura hip hop. Los raperos, desde Nas hasta Jay-Z y el icónico Notorious B.I.G., acogieron a Tony Montana como un antihéroe. Su ascenso desde la más absoluta nada conectó con las vivencias urbanas estadounidenses. La comunidad del hip hop entendió lo que a muchos críticos se les escapó, señaló Pacino. Lo entendían a Tony como alguien que se negaba a cambiar su forma de ser, que exigía respeto en sus propios términos y que nunca se disculpaba por su ambición. Lo notable es cuán profundamente el diálogo de la película penetró en la cultura popular. Frases como, saluda a mi amiguito, el mundo es tuyo, y todo lo que tengo en este mundo son mis cojones y mi palabra, se volvieron tan increíblemente populares que incluso gente que jamás había visto la película era capaz de citarlas. El videojuego de 2003, Scarface, The World is Yours, vendió millones de copias, presentando al personaje a una generación completamente nueva. Quizás lo más irónico de todo. Una película que buscaba ser una crítica al materialismo y al exceso se convirtió en una celebración de esas mismas cualidades para muchos espectadores. La mansión, la ropa, los coches y el poder
se volvieron aspiraciones. Crunching Dodger for Change que inspire en vez de advertir para una parte del público que adopta el estilo sin captar la esencia del mensaje del film. Para 2023, la película que Universal consideró inviable había generado cientos de millones en ingresos por cines, video doméstico, merchandising y licencias, convirtiéndola en una de las películas con clasificación R más rentables de la historia, pese a su difícil comienzo. La interpretación de Al Pacino, de Tony Montana, se ha vuelto tan imitada, parodiada y referenciada que es fácil pasar por alto el extraordinario arte tras la actuación. Lo que la mayoría de los espectadores no reconocen es la meticulosa investigación y la precisión técnica detrás de este personaje más grande que la vida. Pacino pasó meses desarrollando a Tony Montana desde cero. Viajó a Miami y pasó tiempo en la pequeña Habana, observando modales, patrones de habla y detalles culturales. Estudió las experiencias de los inmigrantes cubanos que habían llegado durante el éxodo de Mariel. Lo más crucial es que trabajó con expertos para desarrollar el acento distintivo de Tony, que evoluciona deliberadamente a lo largo de la película, volviéndose más americanizado a medida que Tony gana poder, pero volviendo a inflexiones cubanas más fuertes en momentos de estrés o ira. El acento era un mapa del viaje de Tony, explicó Pacino. Cuando intenta encajar o intimidar a los estadounidenses, se modera. Cuando se emociona o está entre otros cubanos, su verdadera identidad lingüística sale a la luz. La transformación física fue igualmente exigente. Pacino adoptó una postura muy específica, adelantando la barbilla y encorvando los hombros, lo que comunicaba tanto agresión como inseguridad. Desarrolló un andar distintivo que sugería a un hombre siempre listo para la confrontación. De forma muy sutil, creó una serie de pequeños tics y gestos que insinuaban la creciente adicción a la cocaína de Tony, y estos movimientos se hacían más pronunciados a medida que avanzaba la película. Steven Bauer, quien interpretó a Manny Rivera, aportó una auténtica perspectiva cubana que moldeó ambas actuaciones. Steven me decía cuando algo no se sentía bien, reveló Pacino. Esa autenticidad cultural resultó ser crucial para que Tony fuera mucho más que una simple caricatura. Lo verdaderamente notable de su actuación es cómo Pacino logra equilibrar las contradicciones del personaje. Tony es, al mismo tiempo, carismático y repulsivo, divertido y aterrador, patético y poderoso. Pocos actores habrían sido capaces de manejar estas contradicciones sin que el personaje cayera en la inconsistencia, pero el compromiso absoluto de Pacino con la lógica interna del personaje de Tony crea un ser humano coherente y complejo, más allá de las frases pegadizas. Esta es la razón por la que la actuación perdura, mientras que innumerables imitaciones han desaparecido. Bajo la superficie de frases célebres yace un ser humano plenamente realizado con deseos comprensibles y defectos fatales. Scarface alteró fundamentalmente el panorama cinematográfico de maneras que siguen resonando hoy. Su influencia se extiende mucho más allá de las películas de gángsteres, redefiniendo cómo Hollywood aborda las narrativas de inmigrantes, los antihéroes y la narración visual. La película reinventó el género criminal fusionando sensibilidades del cine de autor europeo con convenciones del género americano. El estilo visual operístico de De Palma, con sus pantallas divididas, largos planos secuencia y violencia coreografiada, creó un modelo sobre el que directores como Quentin Tarantino, los hermanos Coen y Nicholas Winding Refn construirían en décadas posteriores. Para Pacino, la película representó riesgo y reinvención. Tras Scarface, no podía volver a hacer solo personajes introspectivos, admitió. Tony Montana cambió por completo la percepción de audiencias y directores sobre mí. Aunque no le valió un Oscar, expandió su registro y garantizó su relevancia cultural para nuevas generaciones. La influencia de la película en la cultura hip hop es incalculable. Más allá de las incontables referencias líricas, Scarface ayudó a moldear la estética visual de los videos musicales, portadas de álbumes y la imagen de los artistas a lo largo de los 90 y los 2000. La imaginería del ascenso de Tony, los trajes, la mansión, el estilo de vida excesivo, se convirtió en un atajo visual para el éxito contra todo pronóstico en incontables videos. Quizás lo más significativo es que Scarface cambió cómo Hollywood retrata a los inmigrantes. Mientras la película fue inicialmente criticada por su retrato negativo de los cubanoamericanos, su legado a largo plazo ha sido más matizado. Al mostrar el impulso, la ambición y la negativa de Tony a aceptar un estatus de segunda clase, la película creó un espacio para narrativas de inmigrantes más complejas que ni idealizaron ni demonizaron la experiencia inmigrante. Series de televisión como Breaking Bad y Los Soprano tienen una deuda considerable con Scarface, por su disposición a construir narrativas en torno a protagonistas moralmente comprometidos, y su retrato inquebrantable de las consecuencias de la ambición criminal. Sin Tony Montana allanando el camino,
La Transi de Walter White. La transformación quizás nunca habría visto la luz. La famosa frase de la película, "El mundo es tuyo", sigue resonando en el cine y la televisión, un recordatorio tanto de la promesa como del peligro de la ambición desmedida, y de cómo Scarface redefinió por completo nuestra conversación cultural sobre el éxito, el exceso y el sueño americano. Dream. Lo que hace que Scarface perdure 40 años después de su estreno no es solo su diálogo citable o su violencia operística. Es la relevancia continua de la película como crítica del exceso estadounidense. Los temas que Stone, De Palma y Pacino plasmaron en el filme solo se han vuelto más premonitorios con el tiempo. La historia de Tony Montana es, en última instancia, sobre la corrupción del deseo, cómo el hambre legítima de éxito y seguridad se convierte en codicia destructiva cuando se separa de los límites morales. Esta narrativa se ha vuelto todavía más relevante en una era de creciente riqueza, desigualdad, excesos corporativos y obsesión por lo material. No estábamos haciendo solo una película sobre un gángster, reflexionó Oliver Stone. Estábamos haciendo una película sobre el capitalismo sin restricciones, el lado oscuro de la posibilidad americana. Esta lectura del film transforma escenas aparentemente excesivas en algo más significativo. El famoso arrebato de Tony en el restaurante "necesitan gente como yo para poder señalar con sus putos dedos y decir ese es el malo", se convierte en un desafío a la complacencia de la audiencia sobre su propia participación en sistemas de explotación. El motivo visual de vigilancia de la película adquiere una nueva resonancia en nuestra era actual. A lo largo de Scarface, los personajes son constantemente vigilados por otros criminales, por la policía, por sus rivales. Este énfasis en la vigilancia predijo nuestra realidad actual, donde la privacidad se ha erosionado y el poder está cada vez más ligado a quien controla la información. De manera más impactante, la representación cinematográfica de la ambición inmigrante adquiere nuevas dimensiones en nuestros debates actuales sobre inmigración. Tony Montana llega sin nada más que su ingenio y determinación, cualidades quintaesencialmente americanas. Su tragedia no es su ambición, sino su adopción de una versión corrupta del éxito que prioriza la riqueza y el poder sobre la comunidad y la conexión genuina. Vuelve a ver Scarface con ojos nuevos y verás más allá de la violencia y las frases célebres para reconocer una historia profundamente americana sobre identidad, asimilación y los compromisos morales que hacemos en la búsqueda del éxito. La película plantea una pregunta tan relevante ahora como en 1983. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por nuestra propia versión del sueño americano? Esto es lo que la mayoría de los fans nunca llegaron a comprender de Scarface. Bajo su sangrienta superficie se esconde una de las críticas más incisivas del cine al capitalismo estadounidense y una de sus exploraciones más complejas de la identidad inmigrante en una cultura que a la vez explota y teme al forastero. Scarface perdura no solo como entretenimiento, sino como un espejo cultural que sigue reflejando verdades incómodas sobre Estados Unidos a su audiencia. Cuando vuelves a ver la película, no solo revisitas un clásico de gángsteres. Estás ante un texto con múltiples capas, cuyos significados han evolucionado y profundizado con el tiempo. El examen del filme sobre el exceso, la inmigración y la corrupción moral aborda preocupaciones contemporáneas con sorprendente franqueza. El viaje de Tony Montana, de inmigrante hambriento a capo corrupto, sigue siendo una de las exploraciones más complejas del cine sobre el lado oscuro del sueño americano. Si ya has visto las frases clásicas y los tiroteos sangrientos, pero te perdiste el comentario más profundo sobre el capitalismo y la identidad, es hora de revisar esta película histórica con nuevos ojos. Deja un like si notaste detalles en Scarface que la mayoría pasa por alto y dinos qué escena crees que tiene el significado más ignorado en una película donde casi cada fotograma esconde un sentido oculto.